¿Confiarías en la persona que tienes a tu lado sin conocerla? ¿Te atreverías a decir que la persona que está a tu lado es una persona buena gente, correcta, agradable o un buen ciudadano? ¿Cuál es la idea que tenemos de las demás personas, aún sin conocerlas? Desde muy pequeño me enseñaron a confiar, tanto que he pensado que la confianza es algo así como el amor a primera vista, pero mucho, mucho más fuerte. Pero entiendo que la confianza no es solamente un tema de ponerle la fe a los demás. La confianza también se trata de un valor determinante para construir ciudad y para construir ciudadanía. Y lo quiero explicar con un ejercicio que he llamado el paso de cebra. Un dilema que nos invita a pensar en la siguiente situación. Imaginémonos que estamos frente a una gran vía donde el flujo vehicular seguramente es muy rápido y la pregunta sería, ¿pasaríamos la calle a través del paso de cebra o como lo llaman en otros países, rayado peatonal, senda peatonal, o lo pasaríamos por cualquier lugar? Seguramente lo que la mayoría responderíamos es que por supuesto, porque tendemos a tener un muy buen concepto de nosotros mismos. Confiamos en nuestros comportamientos, confiamos en nuestras decisiones. Pero la realidad es que en nuestro país, en Colombia, la gran mayoría de personas realmente no atravesarían esa gran vía a través de la cebra. Las cifras lo demuestran, el 25% de los accidentes vehiculares en nuestro país involucran a peatones que han muerto en la vía, precisamente por no utilizar el paso de cebra. Pero hay una pregunta curiosa que quiero llamar en este momento la atención. ¿Sabían que la mayoría de colombianos que han tenido la oportunidad de estar en el exterior aseguran que su comportamiento ciudadano los invita mucho más fácil a cruzar la cebra en ese otro país que en nuestro propio país? Que cuando estamos en Colombia no atravesamos la cebra, pero cuando estamos en el exterior lo hacemos. Y ahí surgiría la pregunta, ¿por qué sucede esto? Bueno, habrían muchas respuestas. Una de esas quizás diría que es un tema de leyes, de autoridades, de sanciones. Quizás allá en otros países la ley es mucho más rigurosa. Otros de pronto más expertos en temas de urbanismo nos dirían, bueno, puede ser la infraestructura vial, mucho más amplia la vía, quizás mejor planificada la ciudad. Y finalmente, otros más temerosos dirían, es un tema de mitigación del riesgo. Yo cruzo la cebra porque de pronto, no sé, la velocidad mínima o máxima en esas otras ciudades o países, pues generan un mayor riesgo de no atravesar la cebra. Lo cierto es que todas estas respuestas tienen un grado de ser correctas, pero hay una que no se está teniendo en cuenta, que en mi opinión es la más importante. Y es entender que esa decisión o ese comportamiento está determinado en la medida de qué expectativa o qué idea tengo del otro, la confianza. Y lo explico de la siguiente manera. Si estoy frente a esa cebra y me pregunto, ¿qué haría otro ciudadano en la misma situación? Si lo que yo creo es que ese otro ciudadano cruzaría la cebra, o esos otros ciudadanos cruzarían la cebra, muy seguramente yo lo haría. Pero si por el contrario, la respuesta que me doy es que ese otro ciudadano no cruzaría la cebra, pues ¿qué sentido tendría que yo lo hiciera? Y así funciona un poco también nuestro comportamiento. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿el colombiano, tú, cruzarías la cebra? Bueno, habrá que preguntarnos qué piensas tú de los demás. Lo cierto es que la mayoría de colombianos no cruzarían la cebra en nuestro país. Y aquí nos plantearíamos entonces la pregunta de por qué. Bueno, como lo he dicho, porque los colombianos, lamentablemente, tenemos una idea muy pesimista o muy negativa del otro. Siempre pensamos que el otro actúa en consideración al daño, a la ventaja que quiere hacer sobre nosotros. No confiamos en el otro. Y acá quiero llamar la atención sobre un tema muy, muy importante, y es la confianza colectiva. ¿Han escuchado estas dos frases muy comunes? La primera, todos los políticos son iguales. O mejor, todos los políticos son unos corruptos y unos ladrones. Y otra, también que es de pronto mucho más común en las relaciones de pareja. Todos los hombres son iguales, todos los hombres son infieles. Estas dos frases son supremamente peligrosas porque denotan una pérdida de confianza colectiva. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que sin darnos cuenta, este tipo de generalizaciones colectivas pesimistas del otro terminan justificando nuestros propios comportamientos incorrectos. Y lo explico de esta manera. Si realmente creemos que todos los políticos son iguales y que todos los políticos son corruptos, finalmente lo que termina sucediendo es que cuando una persona
tiene la condición de político, pues ¿qué va a entender? Que si todos los políticos son iguales y son corruptos, pues ¿qué más da? Seámoslo también. E incluso puede tener una situación que en mi opinión es mucho más grave, y es que la agudeza o la profundidad de ese pesimismo que hay en la confianza colectiva nos llevaría incluso a minimizar y validar actos que también son, en este caso, contrarios a la ley o contrarias a la cultura de la legalidad. Y me explico. Vuelvo al ejemplo. Si yo soy político y pienso que todos son corruptos y se roban quizás miles y miles de millones, pues bueno, ¿qué más da si me robo este poquitico? A fin de cuentas, los demás roban más. Esto es una situación que sucede en nuestro país. Lo que vemos en la pantalla es una pregunta que se hizo a alrededor de 70 países, donde se les preguntaban a los ciudadanos qué tanto confían en los demás. Las cifras, bueno, empecemos por los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, el 75% aseguran confiar en las demás personas. En China, el 65% aseguran confiar en las demás personas. Y en la gráfica, en un glorioso tercer puesto, pero solo en la gráfica, Colombia con un 5% confía en las demás personas. Esto confirma que en Colombia somos un país pesimista, desconfiado, que siempre ve al otro como un enemigo, como un oponente o como un adversario. ¿Por qué? Bueno, quizás eso sea producto también de la historia que hemos vivido en nuestro país. Una historia de confrontación, una historia de violencia, una historia donde el otro pues siempre está en constante competencia con el mismo. Y este pensar en el otro, como lo he dicho anteriormente, nos ha introducido en este sentimiento pesimista colectivo que muy difícilmente nos ha dejado avanzar. Yo les pregunto, ¿cómo sería Colombia si pensáramos más positivo del otro, si dejáramos de lado ese sentimiento egoísta que nos ha incluso llevado a una cultura muy común también, de el vivo y del bobo, de tomar ventaja del otro, de anticiparme al daño que espero que voy a recibir? Bueno, aquí les quiero hablar de un concepto también muy importante, porque finalmente hay que preguntarnos qué es la confianza, pero primero quiero hablarles de uno de mis conceptos preferidos, la cultura ciudadana, porque precisamente la cultura ciudadana es ese concepto que nos termina indicando que el comportamiento de un ciudadano está determinado por las expectativas o por qué tan generosas son esas expectativas, proyecciones, representaciones e imaginarios que tengo del otro. Si pienso que son expectativas muy positivas, pues mi entendimiento con el colectivo y en cultura ciudadana pues será de alguna manera, pero si soy más bien tacaño, seguramente será de otra manera. Y esta cultura ciudadana, entendida desde la confianza, finalmente lo que se traduce es en ese conjunto de percepciones, actitudes, valores, objetivos que compartimos todos como miembros de la sociedad. ¿Alguna vez han escuchado que la confianza es lo más importante en una relación de pareja? Que si la confianza se pierde, ya no hay forma humana para restablecer o arreglar esa relación. Pues bueno, eso en gran medida es la confianza. Y no solamente aplica para las relaciones de pareja, también aplica para toda relación social y humana, sean públicas o privadas, porque la confianza termina siendo el valor más importante en las relaciones de los seres humanos. Pero la confianza también puede ser explicada como un salto de fe, como un asumir el riesgo, como en aceptar que podemos ser vulnerables hacia el otro. Creo más en que la confianza se puede perder a que en que la confianza hay que ganarla, porque hay que asumir el riesgo de confiar en los demás. Pero para explicar también qué es la confianza, habría que definir que hay muchos tipos de confianza. No pretendo hacer acá una gran diatriba sobre lo que significaría, pero quiero hablar de dos para poder sostener lo que he insistido, de que la confianza es vital y fundamental para la construcción de ciudadanía y de ciudad. Y es que la confianza puede ser interpersonal, de la que hemos hablado, es esa confianza que me invita a pensar no como el otro, sino a pensar en el otro, en hacer relaciones empáticas, en compartir objetivos, compartir propósitos, pero existe una confianza que es supremamente importante, que es la confianza institucional, que en algunos casos puede ser también entendida como la confianza social o la confianza pública, que finalmente se deriva de esa relación que tienen el Estado, sus instituciones, con los ciudadanos, pero además de esa relación que tiene el Estado propiciándole a los ciudadanos
tener mejores relaciones y mejores interacciones entre ellos mismos. Les voy a plantear el siguiente ejercicio. Vamos a ver dos imágenes de dos ciudades y quiero que también reflexivamente respondan, transportándose a este lugar, ¿en cuál ciudad sentirían más confianza los demás? ¿En la primera imagen que estamos en este momento proyectando o en esta otra ciudad? Con esto no pretendo hacer un argumento estético, y ahorita que les revele el nombre de la ciudad, espero que no entiendan que en una hay que tener más cuidado con la cartera que con la otra, pero finalmente lo que les quiero invitar es que estas dos ciudades son la misma, la ciudad de Buenos Aires. En esta que estamos viendo, uno de los sectores más icónicos, el Obelisco, y en la anterior, en una de las villas. ¿Esto qué significa? Que finalmente hay una íntima relación entre la confianza, lo que yo proyecto y el siguiente concepto que les quiero hablar, el desarrollo. El desarrollo de la ciudadanía y el desarrollo de las ciudades. En la tabla que ustedes están viendo en este momento, pueden ver en los últimos años cómo han variado los niveles de confianza en los países latinoamericanos, en los países miembros de la OCDE y en el promedio en el mundo. La realidad es que día a día todo el planeta pierde más confianza en sí mismo y en la humanidad. Pero los países latinoamericanos, denominados en vía de desarrollo, estamos un poquito por debajo de los países que tienen mejores niveles de desarrollo. Aquí el elemento que les estaba comentando. Hay una íntima relación entre el desarrollo y la confianza. ¿Y por qué sería esto así? Bueno, la confianza, como lo decía anteriormente, nos abre una aptitud de confiar, de pensar de manera positiva en el otro. Finalmente, lo que se necesita para poder cooperar. Para poder hacer una inversión, tengo que confiar que en el negocio que estoy invirtiendo es un negocio que va a funcionar. Para poder innovar, tengo que confiar que en la idea en la que quiero innovar va a funcionar. Finalmente, si no existe confianza, muy difícilmente va a haber transacciones económicas y desarrollo. En la ciudad de Medellín, en el gobierno anterior, ubicaron 540 tiendas de la confianza en diversos espacios públicos. ¿Cómo funcionaba el ejercicio? Muy sencillo, en una chaza, sin ningún tipo de vigilante y sin quien la atienda, los ciudadanos podían ir a comprar algunos productos. ¿Cómo funcionaba el ejercicio? Yo tomaba el producto, dejo el dinero, si requiero vuelto los tomo. Nadie me pregunta, nadie me vigila, nadie me dice absolutamente nada. Este ejercicio se hizo durante varios meses. El resultado realmente fue revelador y sorprendente. 98% de cumplimiento, es decir, que tan solo 2% se les olvidó de pronto dejar lo que tenían que pagar. Otro ejercicio muy similar, el bus de la confianza. Uno entraba al bus y solo encontraba un letrero que decía: confiamos en vos. Bienvenidos al bus de la confianza. El pasaje cuesta tanto, nadie le cobraba, nadie lo vigilaba. El ejercicio tuvo un cumplimiento del 100%. Invito a que hagamos este ejercicio en nuestras empresas, en nuestra ciudad. Ojalá tengamos también tan buen referente como el de la ciudad de Medellín. Y bueno, si la confianza es tan buena, ¿cómo la generamos? ¿Dónde la venden? ¿Cómo se compra eso? Bueno, la confianza, sea interpersonal o sea institucional, tiene varios elementos. Yo partiría de uno inicial, muy importante, y son los espacios de participación, sobre todo en la confianza pública. En la medida que se generan espacios de diálogo, de escucha, me doy la oportunidad de conocer al otro, no solo de entender el argumento del otro, sino también de ubicarme en sus zapatos y generar espacios de intercambio. Es algo así, como lo decía anteriormente, de no pensar necesariamente como el otro, pero por lo menos pensar en el otro. El siguiente elemento, cooperar y trabajar en equipo. Sin confianza no se puede trabajar en equipo, porque finalmente, como lo decíamos, la confianza es la que nos da la aptitud de cooperar. Tercero, importantísimo, confiar en sí mismo. El solo hecho de tener que aceptar la invitación de TEDx me puso a prueba, porque si no confiaba en mí mismo, entonces ¿cómo carajos iba a hablar yo de confianza frente a ustedes? Este es importantísimo, porque la confianza, al igual que la desconfianza, es tremendamente contagiosa. Y si quien les habla de confianza no se ve confiado, y espero no estar perdiendo la prueba, pues finalmente no se va a entender el mensaje. Información pública, como lo hablábamos, y este tema supremamente importante. En la confianza pública tendemos a creer, como lo hemos visto también en otros datos y en otras gráficas, que ya los ciudadanos no confiamos en el Estado. El Estado juega un papel muy importante en la confianza,
porque finalmente el Estado nos tiene que garantizar las condiciones, la certidumbre de que efectivamente podemos confiar entre nosotros mismos. Pero ojo, de algo que no se habla casi. Así como los ciudadanos pueden perder la confianza en el Estado también puede perder la confianza en los ciudadanos. Y esto es mucho más problemático y mucho más perjudicial, porque cuando el Estado pierde la confianza en los ciudadanos, se desorienta y pierde realmente cuál es su verdadero rol. Y quiero explicarlo con este ejemplo, que creo que será el más común: la asistencia social o los subsidios. Cuando un ciudadano tiene que llevar 1101 requisitos, fotos, servicios de luz, testimonios, para que el Estado le crea que efectivamente es una persona que lo necesita, es porque es un Estado que no confía en la ciudadanía. Y un Estado que no confía en la ciudadanía es un Estado lento, paquidérmico. Así que es muy importante la confianza pública, que los ciudadanos confiemos, pero que el Estado también confíe en nosotros. Y bueno, la confianza termina siendo, como lo decíamos anteriormente, ese factor que permite que como ciudadanos podamos construir un proyecto colectivo. Confiar de manera positiva en el otro siempre nos va a invitar a que con esa persona podemos perseguir objetivos y podemos perseguir propósitos comunes. Debemos dejar de pensar más en el otro, debemos empezar a pensar más en el otro y como el otro, y dejar esas ideas y barreras que se nos han construido, de que nos hacen ver al otro como el oponente y el enemigo. En la medida que empecemos a confiar más en los demás, nuestro país y nuestra sociedad también va a empezar a cambiar. Y finalmente, quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué vas a hacer cuando salgas de este auditorio para demostrarle a la persona que tienes al lado que confías en ella? Muchas gracias.